Buenos días amigos, ¿cómo están? Te habla Janda Silva de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. En la mesa de trabajo tengo una fuente de alimentación y una mainboard. Es una pregunta que muchos me han estado haciendo de que por qué es tan importante la fuente de alimentación que se conoce como standby. ¿Por qué es tan importante siempre checarla como de primero? Esto sobre todo para las personas que están comenzando. ¿Por qué? Porque aún no entienden el concepto de la fuente standby, lo fundamental y lo importante que es en los aparatos electrónicos. Ella está considerada una de las más importantes porque básicamente es la que le da la energía principal al aparato. Por medio de la fuente de alimentación nos entrega esa fuente de voltaje que generalmente es pequeña, 5 voltios o 3.3 voltios aproximadamente. ¿Cierto? Ahora, esa primera fuente llega a la mainboard. Es lo primero que nosotros tenemos que saber. Esa primera fuente que se conoce como standby llega a la mainboard. Ahora, en aparatos como Samsung, por ejemplo, en televisores, las fuentes de alimentación vienen en estado on. Eso significa que cuando tú conectas la fuente de alimentación, te va a sacar la fuente de standby y la fuente de los 24 voltios, la de los LED y todos. ¿Ya? Pero en aparatos normales, simplemente cuando tú conectas el aparato, va a llegar el standby. O es lo que debería de llegar. Entonces, la fuente de alimentación de standby, cuando tú apenas enchufas, debe aparecer ese primer voltaje. Ese primer voltaje es la fuente de espera o fuente de standby que generalmente es de 5 voltios o 3.3 voltios, aunque algunas fuentes entregan solamente un solo voltaje, 12 voltios, y ese está considerado también como el voltaje de standby. O 13 voltios. En Samsung, por ejemplo, pasa mucho que en las fuentes en la salida entregan un solo voltaje que es el de 13 voltios. Ahora, ese voltaje, compañeros y amigos, cuando tú conectas la fuente, eh, conectas la fuente y llega a la mainboard. ¿Por dónde llega? Llega por medio de un cable. Puede ser, generalmente viene cableado, varios cables. Y entre uno de esos cables eh, llega la fuente de standby. La fuente de standby llega a la mainboard y la mainboard recibe ese voltaje en una sección que se llama la sección de control. Cuando tú le das la orden de encendido, sea por medio del control remoto, o sea por medio del botón atrás, ¿qué es lo que hace la mainboard? La mainboard se activa, el microprocesador recibe la orden y devuelve la orden, básicamente, hacia la fuente de alimentación. Cuando devuelve esa orden, se activa las otras fuentes. Te lo voy a poner claro un ejemplo acá. Es muy importante a tomar en cuenta esto, amigos, porque para que no nos perdamos. Es decir, yo tengo un bloque, el primer bloquecito, voy a ponerle fuente y tengo un segundo bloquecito que voy a poner mainboard, ¿verdad? Y voy a poner otro bloquecito más o menos para que tengan una idea, que sería la Tecon, ¿ya? Tecon. Ahora, la fuente de alimentación se alimenta con 220, esto lo hemos visto en los cursos, 220 AC o puede ser 110, dependiendo del país donde nosotros vivamos. Apenas tú enchufes esa fuente, debería entregarte el voltaje standby. El voltaje standby va a llegar a la mainboard a través de cables a un conector. Vamos a poner 3 cables por poner un ejemplo, aunque generalmente vienen más. Y aquí vamos a suponer que la fuente standby sea 3.3. Esos 3.3 volts llegan a la main, a una sección que se conoce como sección de control, ¿ya? Es decir, el microprocesador se energiza.
Ahora, rápidamente, cuando tú das la orden de encendido, orden de encendido, ¿qué pasa? La mainboard va a devolver una señal como hacia este lado, de nuevo. ¿Ya? Y ahí, cuando tú das esa orden de encendido, aparecen los otros voltajes. Vamos a suponer que traiga 12 voltios, 24 volts y la fuente de valor le vamos a poner 150 voltios. ¿Me explico? Entonces, es un tema que para que se pueda entender gráficamente, porque muchas personas ni siquiera saben cómo empezar a diagnosticar el tema de los televisores. Y no solamente sirve para el tema de los televisores, sino que te puede servir para cualquier aparato. Cuando le das la orden de encendido, se activa las demás fuentes y ahí automáticamente aparece otro voltaje, que es el voltaje de la TECON, que sería 12 voltios. La mayoría de los casos se alimenta la tarjeta TECON con 12 voltios. Cuando tú apagas el televisor, se van los 12 voltios, se van los 12 voltios de la fuente, los 24 voltios de la fuente y los 150 voltios de la fuente. Por poner un ejemplo que traiga 150, a veces algunos son más, dependiendo del tipo de fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, si no tengo fuente de standby, ¿qué pasa? Pues básicamente lo que pasa es que no vas a poder alimentar la mainboard, no vas a poder alimentar las otras fuentes, es decir, ni siquiera eliminando la main, la carga. O sea, si tú eliminas la mainboard, que saques esto, si no tienes fuente de alimentación, básicamente de standby, básicamente no vas a poder ni siquiera dar la orden de encendido desde la propia fuente. ¿Me explico? Ahora voy a poner acá otro ejemplo. Tengo la fuente de alimentación, un bloquecito corto. Tengo otro bloquecito corto por acá. ¿Cierto? Y esta orden de encendido, fíjate lo siguiente. Tengo la fuente de alimentación que me entrega sus cables por acá hacia la mainboard. Esta es la fuente. Esta es la main. Ahora, como tengo la fuente y como tengo la main, vamos a suponer que me llega un equipo que no enciende ni siquiera la luz de standby. Uno en primera instancia sospecha de que puede ser la fuente de alimentación la que tenga el problema. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo agarro, ¿verdad? Y destapo el televisor, mido en la fuente de alimentación, el voltaje standby yo no lo tengo. O sea, tengo 0 voltios. Entonces sospecho de que puede ser problema de la fuente, ¿cierto? Pero si tú para diagnosticar finalmente, si no tienes la fuente standby conectada a la main, lo que vas a hacer es aislar. Aísla el conector que va hacia la mainboard. Cuando aíslas y vuelves a medir, si no te aparece voltaje en la fuente de alimentación, pues básicamente tienes problema en la fuente. Este es un método rápido, sencillo para diagnosticar una fuente de alimentación, ¿ya? Para ver si tiene problema la fuente o tiene problema la main. Ahora, si aparece el voltaje una vez aislando la mainboard, que aparezca a los 3.3, por poner un ejemplo que sea ese voltaje, pues entraríamos a sospechar de que la main tiene un problema, porque aislé la carga, me apareció el voltaje. Pero yo te recomiendo que antes le pongas carga externa a la propia fuente de alimentación. Una carga de 5 voltios a la fuente de standby con un foco externo para ver si mantiene ese voltaje. ¿Ya? Eso para prevenir. Entonces, si definitivamente el voltaje aparece, le pusiste carga y te mantiene el voltaje, lo más probable, lo que esté ocurriendo es que la mainboard tenga un problema. Y ese problema generalmente ocurre en los modelos antiguos por problema de cortocircuito en la mainboard.
¿Ya? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Entonces, siempre, por eso es importante la fuente de standby. Entonces, la fuente de standby tiene sus componentes en el circuito de la... Y tengo varios videos en YouTube, en nuestro canal, que hablo sobre la fuente de standby. Y tú la ves acá, por ejemplo, tiene su propio transformador, ella tiene su propio... tiene su capacitor, su diodo de salida, etc. De hecho, hay un video que tengo, cómo encontrar la fuente de standby, cómo saber cuál transformador pertenece a la fuente de standby, lo tengo, búsquenlo en YouTube, ¿ya? Y eso es un video, este es un video pequeño, un video corto, realmente para saber el tema de la importancia de lo que es la fuente de standby. Si tú no tienes fuente de standby, no vas a tener ninguna otra fuente. Es decir, no busques la de 24, no busques la de los LED, o en sistemas de audio no busques las fuentes simétricas, porque si no tienes fuente de standby, no va a trabajar el aparato. Ahora, una rápida manera de saber si tengo fuente de standby es fijarse en el LED piloto. Este LED piloto es el que controla eh, básicamente la luz principal del televisor o de los equipos, que viene siendo, por ejemplo, en la mayoría de los casos es roja, también puede ser verde, otros lo pueden colocar azul, y esto simplemente es un LED. Es un LED que es controlado por una resistencia para que obviamente no se queme. Por eso jamás, en el de los jamases vas a ver que un LED se queme. Eso casi jamás ocurre porque está adecuada la resistencia. Y ese LED piloto también es un indicio o un inicio de que básicamente el microprocesador de la mainboard está trabajando correctamente. Porque el microprocesador es quien controla este LED piloto. ¿Ya? Entonces, esa es una manera rápida para darte cuenta que si tengo el LED piloto, lo más probable es que tenga los 3.3 o que tenga los 5 voltios de standby. Hablo de estos voltajes pequeños porque son los que generalmente es de la fuente de standby. ¿Ya? También tengo en YouTube cómo darle la orden de encendido sin la mainboard, bueno, etc. Entonces, un pequeño video, amigos, y este se va a llamar porque es importante la fuente de standby en los equipos electrónicos. Ya no tiene nada que ver con el curso de electrónica para todo, ni televisores. No, simplemente así. El curso de electrónica para todos está bastante bueno y ha tenido bastante audiencia. De hecho, más que el propio de fuentes conmutadas. Las personas ya, sí, aunque les siguen gustando las fuentes conmutadas, la gente se ha capacitado mucho. Y muchos están agradecidos por lo que yo he enseñado y bueno, se lo agradezco. Lo que tú puedes hacer es seguir apoyándome, seguir siguiéndome. También puedes colaborarme por PayPal. Ahí está la información. Te vas a mi canal, en la parte de más información. Ahí está todas mis redes sociales y el tema de PayPal. Simplemente puedes colaborar con lo que tú puedas. Eso me ayuda a seguir creciendo en YouTube, en seguir creciendo y seguir inspirándome a grabar videos. Como le digo, amigo, cada persona tiene un método de enseñanza. Mi método de enseñanza es así, escribiendo, anotando en la computadora, llevar paso a paso. Muchos están encantados con mi método de estudio, pero otros no les gusta. Entonces no puedo obligarlos tampoco a que les guste. Entonces, suscríbete al canal de Multiservicio Electrónica Integral Santa Silva y al de Mundo Reparaciones, aunque es un canal más dedicado a nivel usuario. Mi último video fue cómo cómo desactivar temporalmente un bloque a puerta de una lavadora Midea. Y tenía días sin subir videos porque estaba ocupado. Entonces, he estado trabajando, he estado un poco más ocupado realmente. Y bueno, eso. Muchas gracias por el apoyo y suscríbete al canal. Bendiciones.